¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, como todos los miércoles a esta hora, un nuevo programa de Diálogos en Libertad, la política, la economía y todo lo que hace al crecimiento de la Argentina o no. Lo tengo ya en línea a Agustín Echevarne, a quien primero que nada le pido disculpas por la demora, Agustín, pero vos sabés, porque conocés muy bien cómo es la televisión, a veces nos demoramos y no hay alternativa. Gracias por estar en el programa. Y yo diría la Un primera placer. pregunta, Agustín, dame un cuadro de situación general de cómo estamos en este momento, porque se van precipitando las novedades en Argentina con privatizaciones. Bueno, vos lo has anticipado hace mucho tiempo todo esto, pero danos un cuadro de situación. Bueno, yo creo que Argentina está en el camino correcto y tal cual, todas las semanas tenemos nuevas informaciones que van haciendo. Hay un equipo de gobierno que está dedicado a transformar a la Argentina. Ahora tenemos la privatización del General Belgrano, del transporte de cargas, que se lanzó en el día de hoy o ayer. Ese va a ser un tema importante, hay que ver, se intentó hacer en la época de Menem, recordemos las privatizaciones de los ferrocarriles, se hicieron algunas, el Rosario Puerto Belgrano y demás. Creo que es muy importante, ¿no? Y se hace de esta manera que creo que se toma el modelo inglés, donde por un lado se privatiza la vía y por otro lado lo que va por encima de la vía y por otro lado, digamos, se dividen los vagones de las locomotoras y de los talleres y eso le genera mucho mayor competencia al sistema y eso permitiría multiplicar fuertemente la capacidad de transporte, que es uno de los problemas que tiene Argentina. Argentina llegó a tener 47.000 kilómetros de ferrocarriles, de los mejores del mundo. Hoy tenemos menos de la mitad y en pésimo mantenimiento. Lo hicimos los 47.000 kilómetros con ferrocarriles privados. Bueno, hay que volver a tratar de hacerlo de aquel modo. Pero después tuvimos también el tema de la FIP, que fue importantísimo, ¿no? Empezar la reestructuración. Pensemos que la FIP tiene un presupuesto que es equivalente al de la sexta provincia argentina, ¿no? Es como un ejército de ocupación que se encarga de recaudar los tributos como hacía el Imperio Romano. Entonces acá hay que aliviar los impuestos, bajar los impuestos, hacer una FIP más eficiente, con muchos menores sueldos, porque los sueldos eran altísimos, 32 millones de pesos ganaba la directora de la FIP, es decir, son cifras muy grandes para lo que es la Argentina de hoy, no tiene por qué ganar tantas veces más que el presidente, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos algunos datos importantes como la lluvia, que vino en un momento correcto porque había algún temor de la seca y por lo menos esta etapa de la siembra termina bien y también viene bien esta lluvia para el trigo. Está bien. Ahora, ¿por qué no porque el tema de la AFIP ha sido muy comentado en la prensa, pero no hay precisiones respecto a cuáles son los principales cambios y cuáles son las principales ventajas que se obtienen con esos cambios? ¿Nos podés enumerar un poco la cosa? Bueno, va a haber una reducción del personal jerárquico de cerca de un 35% y de un 40% los que están, no, un poco, un 40% los que están más arriba y la segunda etapa un 35%. Pero, por supuesto, sobre el presupuesto total de la FIP no es tan grande, pero es una señal importante. Después tiene que venir hacia abajo, seguir viendo cómo se hace. Va a ir reformándose, me parece a mí, a lo largo de los próximos años, a medida también que se simplifique el sistema de recaudación y la cantidad de impuestos. O sea, Argentina tiene que tener mucho menos impuestos. Además, debieran tender a ser sin tantas formas de diferencias de impuestos entre unos y otros, tantos privilegios cruzados que hay en el sistema, y debiéramos tender a sistemas mucho más automatizados, de forma tal que necesitas cada vez menor cantidad de empleos. Yo creo que de empleados. Yo creo que la cantidad de gente que tiene la FIP tiene que reducirse mucho más significativamente. Yo lo tomo como una primera etapa y como una posibilidad de hacer una reestructuración. No vamos a conocer los números finales hasta que este proceso avance. Lo que tenemos por ahora es recién el inicio del tema, ¿no? De encarar el tema. Y también tenemos algo que te diría es importante como imagen de que se está atacando otra casta, otra de las castas que hay en el Estado, por los sueldos enormes que tenía la gente de la FIP. Tenía unos sueldos enormes vinculados a la cantidad de recaudación, lo cual hacía que era muy gravoso, porque lo mismo hacían los romanos, ¿no?
le ponías un premio por la cantidad de recaudación, cuando en realidad tiene que ser un premio por cobrar lo justo, no por cobrar lo máximo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas que digamos que van a ir viéndose en el futuro. Y el otro tema que es importante es que también el presidente dijo que estamos cada vez más cerca de la salida del cepo, que es lo que yo vengo insistiendo, que estamos, me parece, yo coincido en eso, creo que debiéramos estar más cerca de la salida del cepo y ojalá sea antes de fin de año, porque eso para mí va a ser una campana alargada para un montón de inversiones. Claro. Te cuento algo, Agustín. La primera vez que yo escuché la palabra la isla de Camoro fue de tu parte en una entrevista que te hicieron en La Nación Más, que nadie sabía dónde estaba la isla de Camoro y nada por el estilo. Puesto que ahí hay un dictador y se la considera el país con mayor presión fiscal del mundo. Vos inmediatamente atrás de Camoro ubicabas a la Argentina. Y bueno, eso quedó flotando y bueno, Argentina no sé si está hoy segundo, tercero o en qué lugar, pero ahí está. Si lo que importa es bajar impuestos, uno de los objetivos que tiene el gobierno, quiere decir que en la medida que se vayan privatizando y cerrando empresas que le ocasionaban un gasto muy grande, caso de aerolíneas, 400 millones de dólares el año pasado, creo que fue así. Y Sturzenegger, por otra parte, había estado trabajando 1 año y medio para Patricia Bullrich, haciendo un listado enorme de cómo se deberían hacer las cosas y qué cosas había que privatizar o cerrar. Milei, digamos que tiene en sus manos todos los libretos para actuar más rápido, para achicar el gasto público y al mismo tiempo poder bajar los impuestos. La razón por la cual lo hace de esta manera, no voy a decir lenta, pero sí cautelosa, es porque teme a un estallido social si mañana privatiza 40 empresas de golpe. No, lo que no tiene son las mayorías en el Congreso. Recordemos que el Congreso no le dio la autorización para privatizar todas las empresas, sino que solo algunas. Va a cambiar eso probablemente el año que viene, después de las elecciones del próximo año, que yo creo que ahí va a venir una segunda ola de reformas más profunda que la actual, porque es muy probable que tengan mayorías, no sé si va a llegar a tener mayorías en el Congreso, pero por lo menos va a estar mucho más cerca de llegar al quórum propio en diputados y claramente no va a llegar a la mayoría en el Senado, pero va a estar más cerca de poder generar y sobre todo va a tener un mandato todavía más firme, porque yo creo que va a ganar recordemos que en la primera vuelta sacó 30% de los votos. Yo creo que ahora va a sacar bastante más de 30% de los votos. Y ahí hay un elemento que salió esta semana, o hoy mismo, que es muy importante, porque acá no solo hay que hacer las reformas a nivel de la nación, sino también de los municipios y de las provincias. Y ahora, Cristina, tenemos un presidente que está mostrando que va a ir con Karina Milei hacia hacer un impacto sobre las provincias. Y empieza con la ciudad de Buenos Aires, proponiendo una ley bases para reestructurar todo ese gasto que también es extraordinariamente enorme en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, también la ciudad de Buenos Aires, las provincias tienen que hacer el mismo recorte de gasto público que va a permitir bajar los impuestos, porque recordemos, los impuestos no son solo los federales, los nacionales, sino también los provinciales. Entonces y después van a venir los municipios. Entonces también hay que decir, yo creo que la Libertad Avanza va a posicionar una cantidad de candidatos que van a estar diciendo, van a hacer propuestas para bajar el gasto público en las provincias, en los municipios, y les van a poner de alguna manera una alternativa, una competencia a los gastadores seriales. Porque recordemos que también Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires fue un gastador serial. Si quieren, no al ritmo del kirchnerismo, pero también lo han hecho. Entonces, también hay que hacer reestructuraciones. Hay provincias que tienen números que aparentemente son buenos porque son muy ricas, como Neuquén, como Cava, pero en realidad cuando uno escarba un poco, el despilfarro es descomunal. Entonces creo que ahí hay otro elemento muy importante que va a permitir bajar impuestos, que es la clave para que la Argentina sea competitiva. Claro. Te cambio de tema. En el coloquio de IDEA en Mar del Plata, Milei dijo, voy a cerrar el Banco Central.
era como que se había olvidado o lo estaba corriendo a un costado, porque no lo había mencionado en los últimos 3 o 4 meses, voy a cerrar el Banco Central. Muchos vienen y me dicen a mí, sabiendo que soy liberal, me dicen, ¿cómo va a cerrar el Banco Central si de 198 países que tiene el mundo, 190 tienen Banco Central o Reserva Federal? ¿Cómo es el tema? Bueno, eso no es tan así. Hay muchos países que han delegado sus bancos centrales en otras entidades. Por ejemplo, en Europa crearon el Banco Central Europeo. Y sobre el Banco Central Europeo, obviamente Alemania tiene una injerencia enorme, Francia e Italia tienen alguna injerencia y el resto no tienen injerencia, tienen injerencia muy pequeña. Entonces, España, Irlanda, todos los países que adoptaron el euro, dijeron, nosotros no somos capaces de manejar nuestra moneda y delegamos la moneda en una entidad supranacional. Una entidad supranacional, pero que además, donde los alemanes, los holandeses tienen mucho más, digamos, presencia junto con Italia y con Francia, pero no países como Grecia, como España, como Italia, que tenían monedas no tan malas como la Argentina, pero muy malas, mucho peores que la alemana. Entonces dijeron, vamos a utilizar la experiencia del marco alemán y sobre el marco alemán vamos a fundar una moneda nueva que llamaron el euro. En este caso, si uno dijera, vamos a la competencia de monedas que permitimos usar euros, dólares y demás, en realidad los argentinos ya elegimos el dólar, entonces por eso se habla de la posibilidad de dolarizar. Y eso es lo que creo que se está pensando que puede llegar a ser el caso. Me parece que todavía eso no está en los programas de Caputo o del presidente actual del Banco Central. Pero sí creo que está en la cabeza de Milei de que hay que ir hacia alguna transformación más grande. Puede que en algún momento sea una moneda supranacional. Yo no lo sé, no tengo información sobre cómo vienen digamos, los pasos a seguir en ese sentido. Lo que sí está clarísimo es que estamos mucho más cerca de la salida del cepo, porque ya se ha avanzado en un 90% en el saneamiento del Banco Central, que era un requisito previo que se fijó el presidente. Primero voy a sanear el Banco Central y recién después voy a hacer la reforma monetaria. Claro, ahora Milei creo que fue ayer o antes de ayer que dijo, si me dan el dinero que yo necesito, lo saco hoy el cepo, ¿no? Por lo de haber escuchado. Pero Claro. estamos hablando ahí, porque no se sabe la cifra cuál es, si es 10.000 o 13.000 millones de dólares, no sé de dónde los va a sacar. Bueno, hay que ver, por ejemplo, ahora se está negociando, se obtuvo algún crédito del Banco Mundial y se va a negociar ahora nuevamente con el Fondo Monetario una vez que gane las elecciones el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿no? O sea, las elecciones, estamos muy cerquita, son el primer martes de noviembre, creo que es el 5, entonces estamos realmente muy cerca de las elecciones, hay que ver quién gana y eso le va a poner una impronta al nuevo gobierno de Estados Unidos y alguna inclinación. Creo que a la Argentina le conviene que gane el presidente Trump, ¿no? Que antes que Kamala Harris. Y las encuestas, o mejor dicho, las apuestas están en favor de que gane Trump. Mejoró mucho en las últimas 2, 3 semanas. Sí. Así es que ahí hay una chance de que eso favorezca a la Argentina. El Fondo Monetario, como va a haber una renegociación porque se termina, digamos, una parte del contrato anterior, hay que ver cómo se continúa y generalmente se hace con fondos frescos. No sé si va a llegar a 10.000 millones de dólares, pero es razonable pensar que va a haber algún tipo de aporte de fondos frescos del Fondo Monetario, que además es razonable porque Argentina tiene que superar el año que viene, que es un año donde todavía el riesgo país tiene que seguir cayendo para que sea totalmente sustentable el pago de la deuda. Recordemos que el riesgo país bajó hasta 1.100, lo cual ya permitió que empresas como el Banco de Galicia, que son riesgo puro argentino, coloquen deuda afuera en el exterior al 8% anual. Hoy vale 7,5%, creo que están rindiendo esos bonos. Es decir, que ya están rindiendo tasas muy razonables, en las cuales Argentina podría empezar a refinanciar los vencimientos de capital, porque recordemos que los intereses los va a pagar con superávit fiscal, pero los vencimientos de capital los tenés que patear para adelante, ¿no? Lo que llaman el rollover o rolear la deuda. Entonces, esos vencimientos dependen de la tasa de interés del riesgo país que paga la Argentina. Y como eso va bajando, si tenemos el acuerdo con el fondo, el riesgo país va a bajar más rápido y eso va a hacer que sea mucho más fácil rolear la deuda y por lo tanto el riesgo país va a seguir bajando más rápido todavía. Es decir, se transforma en un círculo virtuoso.
lo que fue un círculo vicioso durante tantos años, es muy probable que ahora se está transformando en un círculo virtuoso, que después va a permitir más rápido la salida del cepo y eso va a permitir que ingresen más rápido las inversiones, que crezca más rápido la economía. Y hay un dato muy interesante, el Financial Times, que criticaba bastante a Javier Milei hace unos meses atrás, ahora sacó un artículo diciendo que el país que va a crecer más rápido en los próximos 5 años en América Latina, según ellos, es Argentina. A tu gusto y última pregunta, Agustín, ¿dolarización o canasta de monedas? Bueno, lo que pasa es que yo creo en la dolarización, pero en el siguiente sentido, es competencia de monedas. Lo que pasa en competencia de monedas es eliminando el peso. Tienes que reemplazar el peso, dejar de emitir pesos y los reemplazamos por la moneda que cada persona quiera. Lo que ocurre con los argentinos, ya elegimos el dólar, porque tenemos más de 10 veces más dólares que pesos. E incluso los depósitos en dólares ahora están subiendo muy fuerte. En Argentina se duplicaron los depósitos en dólares por el último blanqueo. Entonces, y sigue habiendo muchos más dólares en efectivo sin blanquear fuera de los bancos de lo que hay dentro de los bancos. O sea que ahí hay un potencial todavía de mejora, de que la gente empieza a confiar en Argentina y demás y empieza a poner sus dólares en marcha. Es decir, en funcionamiento, que produzcan intereses, que produzcan dividendos, que sean inversiones. Entonces los dólares cuando se invierten, la gente gana más y le hace mejor al país. Entonces es un win-win, no win-win como decía Cristina, pero un win-win, o sea, ganar-ganar. Ese juego ganar-ganar es lo que vemos los economistas. La economía no es un juego de suma cero, sino es un juego donde todos podemos ganar. Porque cuanto mejor le va a la Argentina, más creces, más podés bajar los impuestos, y cuanto más bajas los impuestos, más bajos son los precios, sos más competitivo en el exterior y eso te permite invertir más y entras en un círculo virtuoso. Argentina tiene que lograr ese círculo virtuoso en los próximos años y yo creo que lo va a lograr. Muy claro. Te mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo a ti.